Buenas noches, profe y compañeros. Mi nombre es Kelly Vega, soy estudiante del pregrado de Archivística en modalidad virtual en la Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología. Voy a hacer la socialización en este momento del Sistema Integrado de Conservación de la Parroquia El Sagrado Corazón de Caucasia en la etapa final. Primeramente vamos a hacer una contextualización de la entidad en cuestión. La Parroquia El Sagrado Corazón de Caucasia fue creada por decreto número 36 del 29 de diciembre de 1979, expedido por Monseñor Joaquín García Ordóñez, obispo de aquella época de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Su titular es el Sagrado Corazón de Jesús y su patrona Nuestra Señora del Carmen. Geográficamente, la parroquia está situada en el municipio de Caucasia a 50 metros sobre el nivel del mar, con un clima cálido seco. El proyecto del Sistema Integrado de Conservación lo realicé en base en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, en el artículo 46 del título 11. Los archivos de la Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. En base también al cumplimiento del Decreto 2609 de 2012, en su artículo 9, Procesos de la Gestión Documental, numeral G, establece la preservación a largo plazo como el conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. Finalmente, también en base al Acuerdo 6 de 2014 del Archivo General de la Nación, por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del título 11, conservación de documentos de la Ley 594 de 2000. Vamos a diferenciar o a saber identificar qué es el CID. El CID, según el capítulo 2 del artículo 12 del Acuerdo 6 de 2014, esboza que es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y procedimientos tendientes a mantener las características físicas y funcionales de los documentos de archivo, conservando sus características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad y fiabilidad a través del tiempo. En este contexto desarrollamos los objetivos para el proceso de elaboración del CID. En el caso del objetivo general es el de garantizar la conservación y preservación documental en el archivo eclesiástico de la Parroquia El Sagrado Corazón de Caucasia, manteniendo sus atributos de unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad desde el inicio de su ciclo vital hasta su disposición final. Para ello contamos con unos objetivos específicos, como fue el de establecer el estado actual en materia archivística de conservación de la documentación, determinar los factores que afectan la conservación de los soportes documentales y la preservación de la información, y finalmente elaborar los programas de conservación. ¿Cuáles fueron estos programas de conservación? El programa de capacitación, de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento, saneamiento ambiental, que consiste en desinfección, desratización, desinsectación, monitoreo y control de condiciones ambientales, prevención de emergencia y atención de desastres, y finalmente almacenamiento y realmacenamiento. Vamos a esbozar cada uno de los programas. En el caso de la capacitación, tuvo como objeto concertar mecanismos y acciones para el reconocimiento y valoración de las fuentes documentales para crear conciencia sobre la responsabilidad en la conservación y organización del archivo. Los responsables o el responsable fue el personal del archivo. El alcance fue para todo el personal del archivo y sus usuarios. Desarrollamos las siguientes actividades: capacitaciones en donde se abordaron temas como características de los soportes de archivo, sistemas de depósito y almacenamiento, manipulación de la documentación y las unidades de conservación. Dichas actividades se realizan 4 anualmente.
Una jornada de sensibilización sobre manipulación y consulta del material documental disponible en áreas de consulta. Una jornada 2 veces al año. Aquí podemos observar el formato de capacitación y sensibilización en donde los ítems se encuentran fecha, día, mes, año, objetivo, responsabilidades y la lista de asistentes con nombres y apellidos, entre otros aspectos. Para el caso de la inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento, el objetivo fue prevenir la ocurrencia de un deterioro sobre los documentos por causa de problemas en la infraestructura, tales como redes hidráulicas y eléctricas descompuestas, fisuras y grietas estructurales en los muros del inmueble, mobiliario en mal estado, insuficiente o inadecuado, entre otros. Responsable personal del archivo. El alcance aplicó a todas las áreas de archivo de la parroquia, en especial los espacios donde se produce custodia, conserva y consulta la información. ¿Cuáles fueron las actividades? Primeramente, la revisión periódica de las instalaciones físicas de los archivos y los sistemas de almacenamiento, en el cual se iban a detectar la presencia de humedad, hongos, grietas, fisuras e inclinaciones en pisos, muros, techos y puertas. De esta actividad se realizaron 2 inspecciones al año. Segundo, establecer las medidas de seguridad y protección sobre la documentación, las cuales deben ser dadas por personal capacitado en el tema, de tal manera que estas medidas se conozcan de manera oportuna. Para esta actividad estipulamos 2 evaluaciones semestrales. Aquí encontramos el formato de inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas. En él se especifica el área de depósito, las condiciones a verificar, día, mes, año, calificación, observaciones, y en cada ítem se especifican la utilización de las estanterías, la resistencia de las placas y pisos en dimensión, los pisos, muros, las pinturas utilizadas, etc. En el caso del programa de saneamiento ambiental, desinfección, derratización, desinsectación, el objetivo fue mantener los espacios libres de agentes biológicos que puedan representar un riesgo para la salud del personal y para la conservación de los documentos. Responsable personal del archivo. El alcance es hacia todas las áreas de archivo, en especial espacios donde se adelantan procesos archivísticos de custodia, conservación y consulta de la información. Las actividades que se realizaron para este programa fueron limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y unidades de almacenamiento. La parroquia realizó la desinfección con productos con agente activo de amonios cuaternarios con radicales alquílicos, cuyo efecto residual no representa un factor de riesgo para la documentación, y se estipularon 2 anuales. Jornadas de desratización con agente activo de amonio, cuyo efecto residual no representa un factor de riesgo para la documentación. Para esta actividad se estipularon o se pronosticaron 3 anuales. Por último, la desinsectación, que se encarga de eliminar la presencia de insectos como cucarachas, pescaditos de plata, pulgas, etc. La parroquia realiza la desinsectación con radicales alquílicos, cuyo efecto residual no representa un factor de riesgo para la documentación. En esta actividad se estipularon 2 desinsectaciones anuales. Aquí podemos observar el formato de limpieza y desinsección de áreas de archivo. En él se estipula el modo de aplicación, la dosis, el agente empleado, en el depósito, fecha, quién ejecutó, quién verificó, los aspectos a verificar, entre otros. El monitoreo y control de condiciones ambientales. Como objetivo se estipuló controlar de manera permanente las condiciones ambientales, humedad relativa, temperatura, luz, ventilación y contaminantes atmosféricos en el archivo, y aplicar mecanismos y sistemas para estabilizar y controlar las condiciones ambientales y evitar el ataque de agentes biológicos. Para ello, los responsables son el personal de archivo, y está estipulado a las áreas de archivo donde se custodia, conserva y consulta la información.
Para dicho programa se estipularon las siguientes actividades: el monitoreo de humedad relativa y temperatura, 12 monitoreos anuales; el monitoreo de iluminación, 12 monitoreos anuales; el monitoreo de gases tóxicos para determinar la calidad del aire en las instalaciones del archivo, realizando la medición de contaminantes atmosféricos con un medidor de gases, el cual mide trazas de los siguientes gases: oxígeno, monóxido de carbono, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, derivados de los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Para ello se realizan 12 monitoreos anuales. Por último, el control de incidencia lumínica. La medición de iluminación se realiza utilizando un luxómetro para determinar los valores de radiación visible lumínica y radiación ultravioleta, para establecer la incidencia de estos factores sobre la conservación de los documentos almacenados en las instalaciones del archivo. Se realizarán 3 controles trimestrales al año. Podemos observar el formato de monitoreo y control de condiciones ambientales, que no se estipula la ubicación topográfica del depósito, la humedad y temperatura, es decir, los registros de condiciones de temperatura y luz, quién la ejecuta, quién la verifica, las observaciones, el cargo y los ítems de temperatura, humedad e iluminancia. Para el programa de prevención de emergencia y atención de desastres, el objetivo es aumentar la capacidad de respuesta y la actuación en 3 instancias: prevención, preparación y expuesta, ante diversas situaciones como emergencias, desastres y acciones terroristas, entre otras, contemplando la protección del personal y del patrimonio documental. El responsable, el personal del archivo, está destinado a las áreas de archivo donde se custodia, conserva y consulta la información. Para dicho programa estipulamos las actividades mencionadas a continuación, como por ejemplo establecer el mapa de riesgo para los archivos, es decir, la identificación de las acciones encaminadas a prevenir emergencias y mitigar daños enmarcados en el Acuerdo 50 de 2000 proferido por el Archivo General de la Nación. Para esta actividad estipulamos la realización o el establecimiento del mapa una vez al año. En segundo lugar, demarcar las rutas de evacuación una vez al año. Realizar un simulacro de emergencia aplicado al material documental una vez al año. Para ello necesitamos un formato que nos esboce las generalidades para la elaboración del mapa de riesgo, día, mes, año, objetivo, aspectos a considerar, identificación de riesgos, factores generales del riesgo, contexto, descripción del riesgo, las causas, las consecuencias. El análisis de riesgos es un riesgo de tipo, qué tipo de riesgo, la probabilidad del riesgo, el impacto, el nivel de riesgo. La valoración de controles, los cuales estipula los controles existentes y los nuevos por controlar. La eficacia del control y por último la administración del riesgo. Para finalizar, se encuentra el programa de almacenamiento y realmacenamiento, con el objetivo de establecer las unidades de almacenamiento y conservación para el material documental, acordes a los formatos y técnicas de la documentación que garanticen protección y resistencia. Responsable es el personal del archivo. El alcance está estipulado para todos los documentos de archivo de la parroquia. Desarrollando las siguientes actividades: el establecimiento de las necesidades reales de almacenamiento para los documentos de archivo de la parroquia una vez al año. Establecer parámetros para la compra de unidades de conservación y almacenamiento teniendo en cuenta material y soporte documental, dimensiones, resistencia de los materiales, diseño de las unidades, recubrimiento interno, acabados, etc. Esta actividad está estipulada para realizarse una vez al año. Por último, la compra, adecuación y mantenimiento de unidades de almacenamiento y conservación, igualmente una vez al año. Para ello diseñamos el formato de requisición de compras, el cual establece la fecha de la solicitud, el área, la dependencia, la descripción del suministro, el jefe de área, el jefe de dependencia, la actividad, unidad de medida, cantidad, observaciones, solicitado por, verificado por y aprobado por.
Para finalizar, las dificultades que se presentaron en el transcurso del desarrollo del proyecto fue el retroceso en el diagnóstico integral de archivo, porque se realizó el diagnóstico en un formato no estipulado por el Archivo General de la Nación. Entonces procedimos a organizarlo y a volverlo a digitar en el formato establecido por esta entidad coordinadora de la profesión archivística. En segundo lugar, el trabajo individual, ya que cuando se realizan trabajos individuales hay una sobrecarga académica y esto genera un poco de estrés académico, y el trabajo individual fue realizado por cuestiones de ubicación geográfica. Entonces siempre fue un poco difícil la realización de formatos, la realización de muchas actividades al mismo tiempo a cargo de una sola persona. Y finalmente el desarrollo de los formatos, que siempre para diseñar el presupuesto, el cronograma de actividades, siempre se presentaron unos ítems y un poco de complejidad para el desarrollo de los mismos. A resaltar tenemos los logros alcanzados. Primeramente, el cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto. En segundo lugar, la solución de problemas reales de conservación y preservación en la entidad antes mencionada a través de los diferentes programas y planes de conservación a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, uno de los logros alcanzados fue la aplicación de todos los conceptos aprendidos en la clase, especialmente en el curso Conservación del Patrimonio Documental. Eso es todo por el momento. Mi Dios les pague por todo.